Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola amigos, estamos acá de nuevo en este podcast de Esfera Pública con Viviana y con Miguel, que nos acompañan siempre. El equipo Maravilla, pues. Está aquí Miguel, muy buenas. Hola No digo Arturo. buenas tardes, ni buenos días, ni buenas mañanas, porque no sabemos a qué hora estén escuchando esto nuestros oyentes. Sí, a la hora que sea, pues bienvenidos a Esfera Pública. Por acá leyéndolos en redes sociales, recuerden seguirnos en Esfera Pública CO, en Facebook y en Twitter. Y Viviana, ¿cómo estás? Y ¿por dónde son las plataformas? ¿Cuáles son las plataformas donde tenemos nuestros audios, nuestros podcasts? Hola, bueno, pues nos pueden escuchar, ya saben, por Anchor, por iVoox, como Esfera Pública, CO, y también por Spotify, también nos encuentran por ahí, nos pueden seguir y pues nos coméntenos qué les parece el podcast, coméntenos acerca de los temas, qué temas les gustaría que tratáramos en Esfera Pública, que ahí siempre estamos también pendientes. Muy bien. Miguel, le cuento que en estos días estuve, usted sabe que yo doy clases en una universidad y estuve invitando a una persona muy especial a que nos diera una charla para estudiantes de crónica y reportaje. Y entonces la charla fue muy buena y dije, no, vamos a invitarla a este podcast, pues para que nos cuente un poco sobre su experiencia, lo que ha pasado en estos años que lleva ya trabajando en el periodismo. Es una colega de todos nosotros, pero digamos ha pasado también por momentos difíciles y especialmente en la última etapa. Ya ahorita contaremos bien, dejaremos en el misterio el asunto para que ella nos cuente qué fue lo que sucedió. Ella se llama María Esperanza Arias, es periodista, comunicadora social periodista, ¿sí? Graduada con diploma y todo. Trabaja en medios de comunicación ya desde hace varios años, si no me equivoco, desde hace 9 o 10 años por ahí. Ha trabajado cuando existía el espacio. ¿Te acuerdas del espacio? Claro, sí, sucede que daba sobre la 26, ahí abajito de la 68. Sí, sí. Un diario de crónica roja, ¿no? Sí, aprendimos mucho del espacio todos. Sí, sí, aprendimos sobre lo que sucedía en las calles, en las oscuras calles de Bogotá, pero también esos horóscopos que eran muy llamativos. Eran muy precisos, muy precisos. Sí, sí, sí. Y la columna de Juan Sin Miedo era que se llamaba, no Sí. recuerdo. De pronto ella nos va a contar ahora sobre eso. Bueno, y empezó ahí, después pasó a otro medio de comunicación que se llama Pulso y hoy está en Publimetro. Profe, falta algo. ¿Qué pasó? Falta algo muy importante, y es que ella es oriunda de un municipio que Bolívar amó, que es Ajá. Mompox. De Mompox, sí señor, sí señor. Dato importante. Sí. Bueno, ¿la presentamos? De una, De una. de una. María Esperanza, qué rico tenerte en el podcast de Esfera Pública. Bienvenida. Muy buenas, también tardes, días, noches, lo que quieras. Hola, hola a todos. Qué felicidad ustedes hoy en este programa. Gracias por la invitación de nuevo. Qué rico saber que puedo contar mi experiencia con amigos, porque estamos aquí entre amigos. Y nada, ya ansiosa por esas preguntas. Bueno, antes de entrar a la parte dura, ya que hicimos la introducción ahí con Miguel, empecemos. ¿Qué hace una chica de Monpós en Bogotá a los, no sé, 16, 17, 18 años? Sí, llegué a Bogotá a los 16 años, recién salidita del horno. Me gradué en Barranquilla, yo estudié el bachillerato, la primaria y el bachillerato en Barranquilla. Y a los 16 años me vine para Bogotá porque quería estudiar periodismo. Y gracias
a un primo que es sacerdote, pues fue que me decidí por la Universidad Minuto de Dios. Fue cuando decidí que esa era la mejor opción. Y nada, en este tiempo ya son 13 años en Bogotá. Ya soy medio de aquí, medio de allá. Me gusta la changua. Ah, no, ya, bautizada como Rola. Sí, Me gusta la changua y el mote de queso. muy bien. Ya está viejita, 13 años en Bogotá, eso ya, Saquen bueno, cuentas. está quinceañera, casi quinceañera. Muy bien, entonces te vienes es de la costa y decides el minuto de una vez o entras o haces alguna otra cosa o llegas, ahí sí, desempacada y una vez a la universidad. No, yo estuve 6 meses prácticamente en la casa, como adaptándome al clima. Fueron 6 meses muy difíciles porque no tenía amigos. Yo venía pues no tanto en la ciudad, sino en Mompox, en el pueblo. Venía acostumbrada a estar con muchos amigos, conocía mucha gente y de repente llega a una ciudad fría, donde no conocía a nadie, donde tenía mucha familia, pero realmente era familia que nunca en la vida había visto. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte. La comida también me dio muy duro. Y fueron 6 meses como de adaptación, de cambiar hábitos, cambiar mi forma de vestir, aprender a pronunciar bien la S para que la gente me entendiera y no estuviera preguntándome todo el tiempo, ¿qué? ¿Qué dices? Ujú. Y en ese proceso me decidí por la Minuto de Dios porque recuerdo que ese primo que es sacerdote me dijo que pues no solamente era en ese momento la que tenía el pensum más económico, sino que también tenía certificación de calidad. Entonces me decidí por la Minuto de Dios. También me quedaba cerca la casa donde vivía en ese momento y con mis papás decidimos pues que esa era la mejor opción. Ya en junio, a mitad de año, entré al primer semestre y nada, fueron 5 años espectaculares, conociendo gente genial y no es por hacer publicidad, pero realmente lo que uno aprende en la Minuto de Dios, pues tiene como un plus que hablando con otros colegas, realmente uno no encuentra. De hecho, hace poco estuve, justo antes de empezar la cuarentena, estuve en Putumayo, en una zona que es como empezando la selva amazónica, y me encontré con una chica de Caracol Noticias. Ella es reportera de Caracol Noticias, se llama Carolina, y me dijo, yo me gradué en la Minuto de Dios hace 6 años. Y le dije, ¿cómo así? Yo soy de la misma universidad. Y eso fue genial y compartíamos como los mismos ideales, eh, como los mismos objetivos en cuanto a nuestra profesión. Y eso realmente reafirma los valores con los que nos enseñaron en nuestra universidad. Carolina Bravo, creo yo. Sí, 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 Carolina sí, Bravo. Carolina Bravo. Pues Miguel y Viana también son de Uniminuto. Aquí nuestros compañeros de Uniminuto trabajo. presente. No, mejor dicho. Bueno, yo para no quedarme atrás hice una especialización en Uniminuto. Bueno, le cuento a Miguel que era un genio parejo, ¿no? Es que ahora ha cambiado. Yo la conocí, el primer día que la conocí, de un genio parejito. De carácter y con criterio, que es distinto. Yo creo Pregúntele que eso fue una usted, impresión que se llevó. Yo creo que estaba en un mal momento. pero a los 17 o 18 años, ¿qué mal momento puede tener uno? No tengo ni idea. Me caía mal la secretaria, seguramente. Bueno, María Esperanza, dices que cuando llegaste fueron 6 meses muy difíciles, pero ¿en qué momento ya empezaste a adaptarte a esta ciudad? A lo largo de la vida que he tenido aquí en Bogotá han aparecido personas claves, personas que durante la universidad me ayudaron como a acoplarme en la ciudad. Luego empecé a conocer gente de otras
partes de la ciudad, sobre todo cuando empecé a hacer mi práctica en el espacio, porque yo entré al espacio por la práctica profesional y ahí conocí a un fotógrafo que se llamaba Juan Carlos Calderón, era mi mejor amigo. Él falleció ya hace 5 o 6 años, más o menos. Y él fue como vital porque él me enseñó a conocer la ciudad de verdad y me mostró el centro de la ciudad como más a profundidad. Ya antes en la universidad había tenido una ruta con un profesor que nos llevó por el Archivo de Bogotá y el Archivo Nacional, y eso le abre a uno muchísimo la mente. Y ya luego con ese amigo conocí como los sitios más emblemáticos de comida, sitios culturales. Fue un tiempo muy particular, conocí demasiada gente, conocí fotógrafos, actores, cantantes, gente de la farándula, editores de revistas, de periódicos. Entonces ya como que me fui metiendo más en el mundo como del periodismo, pero no tanto el periodismo como político, sino más como un periodismo de entretenimiento. Iba mucho a teatro, iba mucho a cine, a exposiciones de fotografía, de pintura. Fue una época bien interesante y creo que conocí muchísimo Bogotá en esa época. Tanto Eh, entretenimiento, María Esperanza, que en, a mí me parece que esta es una historia muy bonita porque cuando ella entra al espacio, generalmente todos cuando hacemos periodismo queremos salir a viajar de una vez o conocer muchos sitios, pero también sabemos que el espacio fue una gran escuela de periodistas. Siempre lo fue sí, porque los ponía, como dice María Esperanza, en la calle, ¿cierto? A trabajar en la calle. Hay anécdotas muy interesantes. Y hay historias que le tocó hacer a María Esperanza que no esperaríamos. Generalmente los profesores no formamos a los estudiantes para determinadas cosas que hay que hacer a veces en los sí. medios de comunicación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Definitivamente el espacio fue la mejor escuela que he podido tener, y gracias al espacio yo pude continuar mi trabajo y me pude destacar en mi trabajo en los siguientes medios de comunicación que trabajé. Me acuerdo mucho en Pulso, yo fui una de las primeras periodistas de Pulso cuando fundaron Pulso. Y me acuerdo mucho que el jefe cuando me entrevistó me dijo, yo te necesito aquí, tú eres clave porque yo necesito ese conocimiento que tú adquiriste en el espacio aquí en Pulso. Y de hecho la primera nota viral que se hizo en Pulso fue una nota mía. Sí, definitivamente la escuela fue increíble, la manera de titular, tener el coraje de pararse enfrente de un muerto y tomarlo, o preguntarle a un familiar que tiene un muerto en la morgue y acercársele y decirle, ¿usted por qué está aquí? ¿Qué le pasó a su familia? Pero también eso fue un contraste bien chévere porque no solamente cubrí Nación y me tocaba ver todos los días fotos, no fotos de notas mías propiamente, sino fotos de compañeros em, que salían a la calle y regresaban con la portada del día siguiente y eran fotos, bueno, ya lo recordarán. Mm, pero también hice otro trabajo que fue precisamente el que mencionaban de Juan Sin Miedo. Esa columna la hice como los últimos meses antes de irme. Y también fui la doctora Corazón. ¿Te acuerdas de eso? Imagínate. Fui la doctora Corazón, entonces a mí me mandaban cartas de gente emproblemada y yo tenía que responderles en el periódico. Y me llamaba Mari Carmen de Fatigar. Y no ponía mi foto, sino que me hicieron una caricatura y esa era la caricatura que ilustraba la página. Pero Y entonces yo problemas, que los solucionaba problemas amorosos, sexuales, de todo, sexuales, amorosos, de salud sexual, salud reproductiva.
Entonces, cuando Cuéntanos eran una, temas, que no sea muy escabrosa, porque de todas maneras Sí, esto lo que escuchan se pueda niños. Que se escuchar. pueda, sí, Sí, que no nos vayan a censurar el podcast. exacto. una vez me llegó una carta de un tipo que estaba en la cárcel. Me mandó la carta a la oficina del periódico contándome su historia de amor con la esposa. Entonces él me decía que los genitales de su esposa eran un poco diferentes a los demás y que él no había podido entender la fisionomía de la esposa. Entonces, como era una carta y el tipo estaba en la cárcel, me dibujó la zona íntima de su esposa para que yo pudiera entender qué era lo que pasaba con la señora. Al final le dije que, pues, que era normal, que todas las mujeres éramos diferentes y que simplemente pues ella era diferente y ya, que no había ningún problema. Además de periodista, doctora corazón y profesional de la salud reproductiva. Pero debo decir que siempre tuve la precaución de asesorarme con un amigo médico que cuando ya era el tema sobre salud, siempre le preguntaba a él para que pues me diera la respuesta indicada, ¿no? No ponerme yo a inventar cosas que no sabía. Mari, tú estuviste en el espacio en una época muy difícil donde empezaba a notarse una crisis en los periódicos impresos en Colombia y en el mundo. Y luego pasaste a Pulso, que fue una de las primeras apuestas por el periodismo digital. ¿Esa transición cómo fue? ¿Fue muy duro para ti? Sí, porque era un medio de comunicación nuevo. Además, Pulso no se considera tanto un medio de comunicación, sino un agregador de noticias. Y sacarse la idea de la cabeza de ser periodista, pasar de ser periodista a ser agregador, ese era el cargo que uno tenía, fue bastante complicado. A mí me costó mucho porque nunca se publicó mi nombre, nunca tuve como la oportunidad de decir esa nota fue mía, fue hecha mía, reporteada completamente, sino que siempre fue agregación de las noticias que publicaban otros medios. Me acuerdo también que iniciando ellos enfrentaron una demanda muy grande de la mayoría de los medios colombianos porque en ese momento todavía no entendían cuál era la función que cumplía Pulso en esta nueva era de la comunicación. Sí fue bien difícil también porque era un medio de comunicación nuevo y nosotros tuvimos que empezar a darle forma a ese medio en cuanto a la titulación, a cómo se hacía el cuerpo del escrito. Em, y usamos mucha de nuestra creatividad, mucha, demasiada. Entonces sí fue interesante, fue difícil, no fue un trabajo fácil, pero fue interesante y aprendí muchísimo de los jefes en ese momento, sobre todo de Guillermo Franco, que es como una eminencia y tiene también un libro que habla sobre periodismo digital, que es un libro, me parece a mí, vital para todos los periodistas que en este momento hacen periodismo digital. Guillermo Franco es de los iniciadores de, digamos, del periodismo digital en Colombia. Si no estoy mal, empieza en El Tiempo, ¿no? Y a partir de la Sí, experiencia que hace de digitalizar el tiempo, crea este libro, pues muchos años después, pero crea este libro y es de los maestros de periodismo digital, podríamos llamarlo, de los pioneros del periodismo digital. Entonces, claro, tenía, o sí, sea, una persona clave. de hecho él fue bueno, el creador de eltiempo.com y luego pasa a ser como la cabeza creativa de Pulso, que inicialmente estaba basado un poco en BuzzFeed, que BuzzFeed era el ejemplo exitoso en ese momento de agregador, que no era un medio de comunicación, tampoco era una plataforma de música, pero era una cosa que a nivel mundial la gente estaba asombrada de lo que estaba haciendo BuzzFeed y a Guillermo se le ocurrió que era un buen momento para que Colombia tuviera un modelo parecido y realmente fue muy visionario porque
porque logró sacar adelante un proyecto que pues es Pulso y pues vemos que ahora es un proyecto muy exitoso. Ya Guillermo no está ahí, está ahora en Semana, si no estoy mal. Eh, Creo que hace algunas asesorías, realmente no estoy muy segura. Em, pero sí, el tipo es una eminencia y fue mi jefe y realmente le aprendí mucho al modelo de periodismo que él tiene. Para una periodista recién egresada, de todas maneras, habías hecho la práctica en el espacio y ya entras a Pulso de recién egresada. ¿Cómo, digamos, ese proceso de entrar ya al mundo laboral? Algunos estudiantes a veces nos escuchan también a nosotros. eh, También fue muy fuerte, María Esperanza, como el cambio entre que te dicen en la universidad, entregue mañana el trabajo, no hay problema, a entrar al espacio que era el día a día en ese momento y después a Pulso, que también ya fuera como agregadores, pero tenían que entregar unos contenidos todos los días. Esa situación es compleja para una persona que recién sale de la universidad. Yo creo que ahí uno se da cuenta para qué está hecho y realmente cuál es la vocación de cada persona. Porque en la universidad uno pues puede estar muy indeciso sobre lo que quiere hacer en su futuro. Yo me acuerdo que cuando empecé la universidad dije que me quería dedicar a la fotografía y tenía un profesor bellísimo que me tenía enamorada, él sabe, Juan Felipe Rubio, y yo decía, sí, voy a ser fotógrafa, a mí me encanta la fotografía y realmente me iba muy bien. De hecho, me saqué 5 en esa materia. Pero luego dije, no, lo mío es como la investigación. Y me fui como por el lado de la investigación, tuve un par de investigaciones en la universidad que fueron muy buenas, que de hecho sirvieron de base para el doctorado de otro familiar. Y al final dije, no, lo mío es la prensa y me quedé en eso. Y cuando empecé mi vida laboral, realmente fue muy fácil porque puse a prueba todos los conocimientos que ya tenía y que realmente me di cuenta que realmente me gustaban. Y también me di cuenta que eso lo hice yo durante toda mi vida. Yo durante toda mi vida escribí. De hecho, hace poco mi mamá descubrió unos diarios que yo tenía y era increíble yo cómo escribía, ponía la fecha y describía la noticia. Por ejemplo, describí lo que pasó con las Torres Gemelas, de cómo se vivió ese momento de la caída de las Torres Gemelas. Y me quedé impresionada cuando vi eso, pero les comento eso porque al final terminé haciendo lo que yo realmente, lo que a mí realmente me gustaba. eh, y hoy en día lo sigo haciendo y eso me parece genial. Entonces, no, a mí me parece que no es difícil siempre y cuando la persona haga lo que le gusta. Por eso me parece que es súper importante que un estudiante defina lo que quiere hacer durante la universidad y de esa manera va a ser mucho más fácil eh, encontrar un lugar en el que se sienta cómodo, en el que se sienta que pertenece a ese sitio, eh, porque si sale con esas dudas seguramente va a ser un poco más complicado incluso conseguir trabajo, porque no va a saber de pronto qué quiere hacer o a qué se le mide o cuál es la mejor opción para aplicar. Entonces sí, me parece que después de que uno tenga definido lo que quiere hacer, aún muchísimo más fácil. Eso es lo que dice Viviana, lo que dice María Esperanza es clave, ¿no? Y es empezar a definir desde la universidad qué quiere hacer uno, en qué se quiere desempeñar específicamente en la carrera, porque eso le ayuda a que los trabajos y las cosas que uno realiza se vaya ubicando uno desde los semestres de estudio. Sí, Viviana. de hecho a muchos nos pasa, o a mí también me pasó que
entré a la carrera con una idea en mi cabeza y luego como que esa idea se va transformando y a la final en el mundo laboral uno termina definiendo muchas cosas también de qué quiere hacer, pero lo ideal es, como dice María Esperanza, definirlo en ese proceso mientras uno está estudiando. Pero bueno, ya íbamos en pulso, pero me quiero devolver otra vez un poquito al espacio, porque bueno, nos contabas que vienes de Mompox, no conocías mucho la ciudad, empezaste a conocer la ciudad con tu amigo fotógrafo, pero ¿cómo fue empezar a hacer esas reporterías en una ciudad que no conoces? Bueno, siempre estaba acompañada de otras personas, como que nunca he hecho una reportería, em, pues una reportería grande, que me toque a mí sola meterme a un sitio que no conozca, sino que siempre voy con alguien. Puede que esa persona tampoco sepa, o puede que también sepa mucho y me guíe. En este caso, cuando a mí me tocaba hacer reportería en el espacio, siempre iba con mi amigo fotógrafo, que a él lo conocía muchísima gente. em, y hubo una parte en el espacio en la que hice entretenimiento, y quien hacía entretenimiento durante 20 años hizo entretenimiento en el espacio era Ricardo Rondón. Y Rondón, em, tengo una anécdota muy bonita de él, porque Rondón una vez me mandó a hacer una entrevista a Catherine Siachoque y a Miguel, ¿cómo se llama? Aroni. Miguel Paroni. Y ellos estaban aquí en Bogotá, llegaron, se iban a quedar una noche y le dijeron a la jefe de prensa que consiguiera a dos medios de comunicación que quisieran entrevistarlos. Obviamente todos querían entrevista con ellos y ella entre todos eligió a TV Novelas y al Espacio. Y la jefe de prensa le dijo, pero ¿por qué el Espacio? Puedes elegir El Espectador, El Tiempo, quien tú quieras. Y ella le dijo, tengo que elegir el Espacio porque gracias al Espacio yo soy hoy quien soy, decía Catherine Siachoque. Y fue porque Ricardo Rondón, cuando empezó ella a actuar, Ricardo Rondón la vio y la entrevistó y le dijo, yo a ti te veo un futuro increíble, tú vas a ser una gran actriz y cuando seas una gran actriz me vas a recordar. Entonces ella se decidió darle la entrevista al Espacio y Ricardo Rondón decidió mandarme a mí a que los entrevistara. Esa fue como mi gran entrevista, como a una personalidad. No fue un político ni fue del ámbito nacional, sino que fue más del ámbito de la farándula. Y yo iba un poco intimidada, pero a pesar de eso me sentí respaldada por Ricardo Rondón, que decidió darme la oportunidad a mí en ese momento para que viviera esa experiencia. Realmente fue de las entrevistas más bonitas que he tenido en mi vida. Yo todavía tengo el periódico ahí guardado, porque me pareció muy bonito el gesto que tuvo él de no ir él, sino mandar a la niña que estaba aprendiendo para que viviera esa experiencia, ¿no? Y casi que Catherine Siachoque y Miguel terminaron haciendo lo mismo conmigo que, que Ricardo Rondón hizo en su momento con ella. Y fue que me tuitearon, pusieron en redes sociales mi foto, en Facebook, en Instagram, y dijeron, por favor, síganla. Esta chica es súper chévere, no se imaginan la calidad de entrevista, ta, ta, ta. Ese fue como mi primer boom eh, en redes sociales. Y para Vale. resumir lo que me dice Viviana, lo que me pregunta, siempre me he sentido como que hay gente que quisiera mostrarme de verdad cómo es esta ciudad y cómo funciona. Y cada vez que la conozco más, me enamoro un poquito más de ella, porque realmente hay unos lugares increíbles que mucha gente no conoce, hay personas increíbles que mucha gente no conoce. Me acuerdo que mi amigo periodista me habló tanto ahora se me olvida el nombre, de, era un fotógrafo que había retratado a Bogotá durante muchísimos años, desde el Bogotazo, y era ya un señor muy viejito, Manuel H. Ujú. Sí, Manuel Y H., me claro. acuerdo, y me acuerdo
que en una marcha que se hizo aquí en Bogotá, que fue una marcha gigante, Manuel H. salió a tomarle fotos y yo lo vi en la multitud y le grité, salí corriendo, me tomé una foto con el tipo y como a los 2 meses se murió. Pero si no hubiera sido por la referencia que me dio mi amigo, yo tal vez no hubiera, me hubiera pasado por al lado y no habría pasado nada, porque mucha gente en la marcha lo hizo y realmente no lo reconocieron. Entonces, sí, he tenido la fortuna de conocer gente que me ha mostrado otra gente o lugares o historias de Bogotá que son muy interesantes y que a mí la gente cuando me oye hablar me dicen, oye, pero tú conoces mucho de Bogotá. Y sí, Nos falta conocer mucho más de María Esperanza. María Esperanza, nuestro podcast de media hora y en esta pedacito de conversación ya se nos fue la media hora. Entonces te voy a hacer una invitación y es que vamos a hacer una segunda parte de este podcast para continuar porque hay temas muy importantes y de las investigaciones que ha realizado en Publimetro y lo que pasó últimamente en relación con por ahí unas interceptaciones, unas chuzadas, ahora lo llaman perfilar. ¿Te parece si nos vemos en el próximo podcast? de una, Listo. porque no podemos dejar el cuento a la mitad. No, dejemos el cuento a la mitad. Pasan cosas interesantes, Viviana y Miguel. Claro ¿Nos que vemos sí. ahora? Nos vemos entonces en el siguiente podcast, o nos escuchamos mejor. ¿O nos escuchamos? Sí. Chao. Chao. Chao, chao. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Hoy en Esfera Pública, Miguel Camacho, Viviana Machado, Stephanie Velázquez, Arturo Rojas. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola Miguel, hola Viviana, de nuevo aquí en Esfera Pública, el podcast que encuentran en Anchor, en iVoox, ¿cierto? Sí, ahí vamos Viviana, mejorando la pronunciación. Viviana, O si lo escuchan en español, iVoox. iVoox, sí, en español. Sí. También, exacto. Y en Spotify. Y en Spotify, Sí, sí. quedó bien pronunciado. Perfecto. Y en las redes sociales. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos encuentran como Esfera Pública SEO. Muy bien. Bueno, les cuento que habíamos quedado con una historia inconclusa, la historia de María Esperanza Arias, una periodista que sale de la universidad, empieza a hacer sus prácticas en el espacio y se dedica a escribir columnas interesantes como la columna Juan Sin Miedo, es la doctora Corazón en el espacio y hace unos tránsitos bien también interesantes, entonces va y habla, ve muertos, habla con los familiares de los muertos y después va y habla con Catherine Siachoque y Miguel Baroni sobre farándula. En ese mundo estuvo, ¿cierto? También trabajó en Pulso. Ha tenido una vida periodística movida, digamos así, Miguel. Sí, ha estado en medio impreso, ha estado en agregador de contenido y ha estado en medio digital. Ahora en medio digital porque a raíz de la pandemia, pues se dejó de imprimir. Esperamos que vuelva a salir impreso porque de todas maneras a uno le hace falta el periódico en el Transmilenio aquí en Bogotá, o ¿cierto? Para ir leyendo poco a poco las historias de María Esperanza. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar sobre eso, Viviana y Miguel, sobre su historia en Publimetro y eso que le pasó por allá donde no podía hablar mucho por teléfono porque siempre alguien está escuchando. María Esperanza, de nuevo aquí. Qué rico que esté con nosotros en esta segunda parte de la historia de María Esperanza. Hola a todos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación y por esa presentación tan genial.
Pasemos hoy a Publimetro. ¿Cómo llegas a Publimetro? A Publimetro llegué después de una larga búsqueda de trabajo. Una amiga que había trabajado conmigo en Pulso se había ido porque había conseguido trabajo en Publimetro y ella un día me llamó y me dijo, Mari, están necesitando una persona de Nación aquí, ¿te le mides? Y le dije, no, de una, vamos. Y cuando llegué a la entrevista, me dijeron, bueno, tú vienes de Pulso, es un medio de comunicación digital, nos parece súper chévere, pero aquí también hacemos impreso. Entonces les dije, no, pues en mi hoja de vida se aclara que yo también trabajé en el espacio y que hice impresos en el espacio. Entonces a ellos les pareció genial la mezcla y tras un periodo de prueba me contrataron. Ya han pasado 4 años. Publimetro ha tenido una línea editorial bien interesante. No sé si es desde esos inicios, María Esperanza, que estuviste ahí desde antes, pero Miguel, no sé si me equivoco, pero de los diarios gratuitos, el caso de Publimetro es diferentísimo, ¿cierto? Al menos en nuestro contexto. Claro, además porque se enfocó en dar noticias de interés nacional, no es un periódico enfocado únicamente a lo local, entonces uno podía encontrar en la sección de política, sección nacional, una serie de reportajes y de informes muy completos sobre la realidad del país, sobre todo en el 2015, 2016, cuando estábamos en pleno proceso de paz. Esa línea editorial, ¿cómo la ven ustedes, María Esperanza? Mira, yo creo que es una mezcla de muchas cosas que se han unido con el tiempo. Hay mucha gente que ha pasado por Publimetro, pero al final la gente que se ha quedado y que ha logrado consolidar el equipo es gente muy interesante. Quiero empezar por mi equipo de compañeros, el equipo de redacción. Son todos pelados muy jóvenes, casi que yo soy de las viejitas. Son muy jóvenes y muy talentosos. Mis compañeros de Bogotá, de deportes, las chicas de entretenimiento, estilo de vida, economía, mi compañera de Nación, que es una genialidad y que muchos conocen, que se llama Natalia Martínez y la conocen en Twitter como Natalia Escribe. Entonces creo que somos un equipo de pelados con ideas muy innovadoras y muy chéveres, y eso se une con la buena suerte que tenemos de contar con un editor general que también es una persona que sobre todo escucha nuestras ideas, las propuestas que le llevamos, es muy abierto, para nada es el tipo de editor que uno se imagina en un periódico, porque él realmente es muy abierto a posibilidades. Mientras más loco e imposible sea el tema, para él es mucho más interesante. Entonces, nuestra línea editorial es que no sabría cómo explicarla, porque realmente no somos como de ninguna línea política, no estamos de acuerdo o a favor de ningún partido político. De hecho, nos parece muy chistoso cuando nos llegan correos diciendo ese periódico petrista, y al correo siguiente dice uribistas de la no sé qué. Entonces uno dice, bueno, algo bueno estamos haciendo si de parte y parte nos dicen que somos del otro equipo. Pero no son un medio exclusivamente de noticias, como hay otros medios gratuitos que circulan. No es el medio de noticias específica de que saca la notica y ya, porque hay una combinación para hacer un tipo de medio de carácter gratuito de los que hoy vemos en España y estamos viendo en Colombia, creo que en otros países de Sudamérica también. Es un medio que combina ejercicios investigativos, es un medio que de todas maneras, así venga nazca de un grupo económico fuerte y editorial, es un medio que hace un papel de contrapoder también. Yo veo las portadas de Publimetro, que cuando nombrabas el equipo ahora quería destacar las personas o la persona que trabaja en las portadas, y es muy interesante lo que están haciendo ahí. Entonces, no es un periódico de noticias únicamente. Sí, es que contamos con la libertad de jugar con muchas cosas, de jugar con titulares, de jugar con portadas, de jugar con la forma como se cuenta la noticia. Entonces no nos limitamos simplemente al texto riguroso o ladrillo, como muchos le llamamos, sino que también jugamos con otras cosas, como hacer muchos recuadros que sea de fácil lectura, o mucha información que se cuenta a través de fotos. Y las portadas definitivamente son un gran acierto de las reuniones que hacemos editoriales en los consejos, pero
también de la genialidad de los reporteros gráficos que tiene Publimetro, que son chicos súper talentosos, pero en lo particular cuando me siento a contarles alguna idea, yo me imagino que ellos dirán, esta vieja es una loca que no tiene ni idea cómo se hace, pero al final terminan plasmando la idea que inicial que yo tuve. Entonces, esa genialidad que tienen ellos para comprender lo que uno les dice. Yo sé que Viviana está que se habla de los trabajos de María Esperanza. Viviana, adelante. Bueno, sí, es que en mayo de 2018, María Esperanza publicó como una especie de crónica que se llama Venezuela en carne propia, a veces salir es la única salvación. Yo la leí en ese momento y de verdad que uno se siente viviendo eso en carne propia. Entonces yo quiero que ella nos cuente un poco sobre la construcción de esta crónica. Bueno, ahí se nos van a ir los 30 minutos. Les avisamos a nuestros oyentes que en este caso podemos pasar a un tercer episodio. Bueno, mira, ese fue un trabajo que les contaba en la clase anterior que tuvimos en la charla de la clase con el profesor Arturo, que mi abuela materna vive en Venezuela hace más de 40 años y en ese momento, en ese año, la crisis estaba terrible. No podíamos enviarle dinero a ellos, era imposible. Entonces, después de tanta insistencia, mi abuela, decidió, o más bien aceptó, regresar a Colombia. Pero como ya es una señora de edad y tiene dificultades para caminar, pues teníamos que irla a buscar. Y en ese momento mi mamá dijo, pues yo voy, soy la única que puede, porque en años anteriores otros de mis familiares habían hecho el mismo procedimiento y tenían el pasaporte vencido, la visa vencida, en fin, mil problemas por los que no podían entrar. Entonces mi mamá era la única opción. Y me acuerdo mucho que para esa época iban a hacer las elecciones y Maduro ya había empezado como a informar que iba a cerrar vuelos y fronteras, sí, las fronteras entre Colombia y Venezuela. Entonces yo le dije a mi mamá, yo me voy con usted porque no la voy a dejar ir sola. Y se me ocurrió que la única manera de poder ir en época laboral era diciéndole a mi jefe que iba en condición de reportera. Y también me pareció una buena opción hacerlo porque en meses anteriores habíamos intentado hacer una reportería en Venezuela sobre las protestas, pero por temas de seguridad eso fue cancelado. Iba a ir en compañía de mi mamá, que pues mi mamá ya había viajado varias veces y ella sabía perfectamente cómo era el país. Entonces a mi jefe le pareció buena idea lo que les decía anteriormente, mientras más loca sea la idea, a él le parece genial y bueno, me apoyaron, me dieron todo lo que necesitaba y empecé el viaje por mi mamá. El viaje lo hicimos todo por tierra, en Bogotá, Cúcuta por tierra. Yo me fui con una maleta gigante llena de comida, mi mamá también llevó una parte de comida y nos quedamos en San Antonio de Táchira como una mañana. En la tarde cogimos un bus de 2 pisos para viajar a Caracas y ahí empezó todo el calvario porque yo siento que cuando crucé ese puente internacional el cielo se oscureció y todo era gris y todo era como con una niebla de una cosa muy fea, no sabría cómo explicarlo en ese momento. Yo sentía algo muy feo, me sentía insegura, sentía que en cualquier momento me podía pasar algo. Entonces nada, nos subimos a ese bus como a las 5 de la tarde y nos tocaron los últimos 2 asientos en el segundo piso de ese bus. Entonces cada vez que llegábamos a un alcabala, se subían los militares venezolanos a revisar el bus y apenas nos veían a nosotras, eran bajen con sus documentos. Y era horrible. O sea, unos militares con cara de matones eh, nos bajaban como al sitio y nos hacían dar toda la ropa que llevábamos en el equipaje y nos revisaban la comida, la olían, la chuzaban, volvían y nos decían, empaquen eso de nuevo. Y nos tocaba de nuevo a mi mamá y a mí empacar todo y preguntaban de dónde vienen, por qué están aquí, ustedes qué hacen aquí. Entonces repetíamos de nuevo el cuento, venimos por mi abuela, está enferma, le traemos comida, ella es colombiana, nos la vamos a llevar. Entonces nos dejaban seguir. Eso ocurrió 5 veces durante una noche. Además, las carreteras de Venezuela no tienen luz. O sea, viajábamos a oscuras. Hubo un momento en una alcabala en el que nos metieron a mi mamá y a mí como en una casita y le preguntaron a mi mamá por el certificado de la fiebre amarilla, o sea,
la excusa más boba que se les pudo ocurrir. Y mi mamá me mira a mí y me dice, no la tengo aquí, la tengo en el bus. Y un tipo le dice, vaya a buscarla. A mi mamá le entró un pánico de saber que me iba a quedar yo ahí sola, que mi mamá fue al bus y vino en menos de 5 segundos. O sea, mi mamá hizo eso súper rápido y volvió rapidísimo. Y mientras ella fue y volvió, a mí me empezaron a preguntar que yo en qué trabajaba. Yo nunca les dije que era periodista, siempre dije que era, decía, no, yo soy trabajadora social, o les embolataba el tema, pero nunca les confirmaba que era periodista. Después de mucho tiempo de viajar, llegamos a Caracas y cuando yo vi la situación en la que estaba mi abuela y el esposo de mi abuela, y un tío que tenemos allá, yo le dije a mi mamá, mañana mismo nos vamos. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar buscar vuelos para que fuera lo más rápido y vuelos no había como por los siguientes 2 años, no había tiquetes disponibles para viajar en avión. Entonces, yo dije, no, pues busquemos el bus que salga mañana por tierra y ahí empezó otro calvario porque mi mamá se fue con mi tío a la terminal y no volvieron y pasaron muchas horas y no volvieron y yo tenía, mi corazón me latía a mí, yo no comí en ese día pensando en qué le había pasado a mi mamá y a mi tío. Y resulta que para uno comprar un tiquete para un pasaje en bus en Caracas, uno tiene que hacer una fila como de 3 días y a medida que van pasando los días se le va antojando como a la gente de la terminal el precio que le quieren poner al tiquete. Entonces empezamos como por 1.000 bolívares, luego fueron 2.000 bolívares, luego fueron 2.500, al final terminamos pagando como 3.000 y pico de bolívares por cada tiquete, pero fueron 3 días en los que miembros de mi familia se turnaron porque había que estar todo el tiempo ahí haciendo la fila bajo el sol, bajo la lluvia, durante la noche, guardando el puesto para que nadie te lo quitara, porque si te lo quitaban, tenías que volver a hacer la fila y demorarte otros 3 días para poder comprar un tiquete. Y durante esos 3 días yo me limité a llevarle comida a mi mamá o a mi tío, el que estuviera de turno, y mientras tanto yo veía cómo la gente se subía al bus y despedía a sus familiares, sobre todo era mucha gente joven venezolana que se venía a Colombia a probar suerte. Y bueno, en esa crónica creo que lo cuento que al final me tocó a mí hacer eso, subirme en el bus con mi abuela, mi mamá y el esposo de mi abuela y despedir a mi tío por la ventana porque mi tío no se pudo venir con nosotros. Fue un momento durísimo. Pero en esos ires y venires a la terminal me pude dar cuenta de la realidad que estaban viviendo en Caracas, que ahora lo comparo mucho con lo que estamos viviendo en cuarentena. Negocios cerrados, poca gente en la calle. Hubo un momento en el que yo iba en un carro y saqué mi celular, es un iPhone, y saqué el iPhone por la ventana para tomar fotos y alguien estaba en la calle y vio el iPhone y me señalaron y fue como, mira, ellas tienen, o sea, sorprendidísimos porque yo tenía un iPhone y eso me sorprendió mucho. Yo decía, Dios mío, o sea, no puedo creer que esté en un país en el que se sorprendan porque una persona tiene un iPhone. Allá también tuvimos una persona que fue de mucha ayuda y es un amigo de la familia, que él tenía carro, entonces él me llevaba, me daba vueltas, me mostraba cosas, me ayudaba a tomar fotos como para que nadie se diera cuenta que yo estaba fotografiando el momento. Un día fuimos al centro y pude ver cómo la gente buscaba comida en la basura. Y ese día fue otro de los días que yo quedé en shock todo el día porque yo decía, no puede ser posible que la gente tenga que buscar comida en la basura de un centro. Imagínense ustedes el centro de Bogotá, no sé, San Victorino, la gente buscando en la basura para ver si encontraban algo de comer. Realmente vi un país que yo sentía que no nos los estaban contando, que la gente como que comentaba por redes sociales lo que pasaba y nadie les creía, como no, ¿cómo crees que la gente va a buscar comida en la basura? Eso es imposible. Sí, lo vi y le tomé foto. Duré como 3 días sin tomarme un vaso de agua, porque tomábamos cualquier gaseosa que pudiéramos comprar, pero no conseguíamos agua potable para poder tomar. Tampoco podíamos bañarnos porque llevaban una semana sin agua y yo estuve una semana más y el agua nunca llegó, perdón. Fue una semana muy triste, yo lloraba de ver a mi abuela, de ver a mi familia, de ver las condiciones en las que estaban y nada, al final nos regresamos, nos tuvimos que venir en un bus con mucha gente venezolana sin papeles
y para evitar a la policía nos vinimos por el cañón del Chicamocha, ya de Cúcuta a Bogotá, ¿no? Nos vinimos por el cañón del Chicamocha y en ese bus la gente venía de pie, venía muchísima gente de pie, gente que les cobraron 200.000 pesos por un pasaje que yo pagué en 70.000, pero a ellos les cobraban 200 con la excusa de que si la policía paraba, entonces les iba a salir caro la multa y tal. Gente que llegó a Bogotá sin un saco que ponerse encima, con bebés en brazos, que no tenían ni un peso para comerse nada en el camino, que llegaron a Bogotá al terminal esperando a que alguien lo recogiera, alguien, un conocido que ellos contactaron un día antes de subirse al bus, y si ese alguien no llegaba, pues simplemente no iban a tener a dónde ir. María Esperanza, Entonces, y hoy en día tu abuela vive contigo o dónde anda? se regresó. Ah, se regresó. Ay, Dios mío. Ella es chavista, ya toda la vida ha sido chavista. Ella cree en el régimen de Maduro, ella cree en las palabras que dice el gobierno. Nosotros intentamos mostrarle de todas las maneras, mostrarle la realidad, que ella entendiera lo que sucedía y no fue posible. Entonces también fue un trabajo en familia que hicimos, como al interior de nuestra familia, de entender que que su felicidad está en ese país y que ella es feliz en su casa, ella es feliz con sus animalitos, ella es feliz así como vive. Por fortuna, cuando fuimos, hicimos el contacto con este amigo y ya por medio de él tenemos más contacto, porque entonces él le lleva el celular a mi abuela para hacer videollamadas o le podemos hacer una transferencia. Entonces ya tenemos como un poco más de control para que ellos también vivan bien allá. Pero igual fue una decisión que a la final se hizo. No podíamos detenerla más aquí. Fue una buena acción de la familia y una excelente crónica la que Sí. se hizo, Miguel. Sí, excelente, de verdad, muy, muy, muy buen trabajo. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Esfera Pública. Yo quiero irme 2 añitos antes de esa crónica, era 2016, más o menos agosto, y los periodistas estaban citados a un evento que, a mi modo de ver, era uno de los actos simbólicos más importantes de los últimos años en Colombia, y era la 10ª conferencia de las FARC en los llanos del Yarí. Tú fuiste una de las periodistas que cubrió ese evento durante esos días, allá en esa explanada en medio de la selva. ¿Qué sensación tuviste allá? ¿Cómo fue esa experiencia de cubrir ese evento donde pues fue como la entrega en armas que estaban esperando la gente, pero pues que no se dio? Eso fue como el grado de la universidad de los periodistas de todo el mundo, de los periodistas que estuvimos ahí. Un viaje que planeamos de la noche a la mañana sin mucha práctica, porque no teníamos mucho conocimiento sobre a lo que nos íbamos a enfrentar. Yo estaba recién llegada a Pulimetro, me llegó la página de inscripción a la 10ª conferencia de las FARC. La 10ª conferencia es una reunión que hace toda la guerrilla para tomar decisiones sobre la organización en general, y esa era la 10ª que iban a hacer y la última antes de firmar el acuerdo de paz. En ese momento todavía tenían armas, todavía estaban las negociaciones en La Habana un poco complicadas, pero ellos decidieron que, como estaban en una zona segura y había un cese al fuego, decidieron abrir ese espacio para que periodistas fueran a ver cómo era el asunto con la guerrilla. Entonces le dije a mi amigo fotógrafo de Pulimetro, que se llama Juan Pablo, y Juan es un pelado que se le mide a todo y que me ha acompañado. Él fue también el que me acompañó al ELN, me ha acompañado en todos los viajes que he hecho con Pulimetro, y en ese momento me dijo: de una, yo no le tengo ningún problema. Cogió su cámara, nos levantamos una carpa y nos fuimos. Ese viaje también lo tuvimos que hacer por tierra, porque ya no había tiquetes para Florencia y nos tocó irnos por tierra, Bogotá-Florencia, un viaje larguísimo, divertido, me la gocé muchísimo. De Florencia llegamos a San Vicente del Caguán en un taxi. Me acuerdo mucho el amanecer de ese viaje porque fue muy temprano por la mañana, un amanecer hermoso. Y también me acuerdo pasar por los pueblos y ver mucho ejército en la carretera y muchos avisos de advertencia de las FARC.
de grupos de las FARC, como firmando en las paredes. De esas fotos que uno siempre veía en los noticieros, las pude ver por primera vez en persona. De ahí llegamos a San Vicente del Caguán y nos dijeron, miren, hay unos carros que son unas camionetas súper chéveres que los llevan súper rápido a la 10ª conferencia, pero valen 700.000 pesos cada persona. Pero les tenemos otra opción. Hay una chiva que les va a costar como 30.000 pesos cada persona. Caben unas 30 personas y habíamos una cantidad de periodistas que hablaban todos los idiomas. Era muy interesante. Y todos los periodistas, pues como periodista que se respeta, uno dice, yo dónde voy a sacar 700.000 pesos, está loco. Y nos Pero terminamos tiene un iPhone, subiendo. ¿no? Un iPhone. Pero sacado a cuotas. Sí. No lo dudes. Nos subimos a la chiva, 30 periodistas, entre fotógrafos, camarógrafos, técnicos, presentadores, de todos los medios de comunicación del mundo. Y fue un viaje bien interesante porque nos dijeron que íbamos a estar en el Yarí, que era el punto, que íbamos a estar en el Yarí en 4 horas y llegamos en 8 horas. Sentada yo en una tabla que me chocaba las nalgas con cada piedra que por la que pasaba la chiva. Yo llegué destrozada, llena de arena, hasta en el alma tenía arena. Ya sabemos hasta dónde. Pero además había unos tramos, eso era una carretera que había abierto la guerrilla, y había unos tramos donde uno tenía que pasar como por una cascada y ellos pusieron 2 tablas. Y la chiva, con 30 periodistas y con 20.000 equipos encima de la chiva, pasaba por esas 2 tablas. Entonces yo estaba pegada a la ventana y yo siempre que pasaba por ahí me asomaba y veía el abismo y yo pegaba un grito y todo el mundo decía, esta vieja, ¿por qué grita? Entonces luego mi compañero se me acerca y dice, deje de gritar a ver qué es. Y cuando ve el abismo y dice, ¡jueputa, qué es esta mierda! Porque realmente era impresionante. Uno sentía que la chiva flotaba. Llegamos a las 8 de la noche al campamento y eso también fue bien particular porque ya estaba oscuro y no veíamos absolutamente nada. Y de repente alguien como que sacó la linterna y alumbró, y cuando alumbró vimos una fila de guerrilleros armados y dice, ustedes son los periodistas, ¿qué hubo? Bájense, ya llegaron, bienvenidos. O sea, con una amabilidad, y todos, absolutamente todos, estábamos aterrados de lo que estaba sucediendo. Y nada, nos bajamos y nos dijeron, bueno, hay 2 opciones, que armen su propia carpa o que se queden en cambuches como los de nosotros. Entonces mi compañero y yo dijimos, no, nosotros tenemos la carpa, no hay ningún problema. Entonces pusimos la carpa en otra parte y fue una semana muy interesante en la que conocimos a los que estaban negociando en La Habana, pues en ese momento, a Iván Márquez, a Santrich, a Timochenko, como a la cúpula de las FARC, y que eran los principales negociadores en La Habana. Conocimos a Tania, que también era un personaje, pero también conocimos historias de guerrilleros que uno no se imagina, que uno dice, de verdad, ahí es cuando uno empieza a entender la razón por la que empezó la guerra en este país, y es esa desigualdad y ese abandono del Estado tan tremendo que hay. Conocer la Colombia profunda. La famosa Colombia profunda en carne y hueso, un tema tremendo. Cómo comíamos, cómo dormíamos, nos tocaba levantarnos a las 5 de la mañana o antes. O sea, a las 5 de la mañana ya tú tenías que estar listo, bañado, con la cámara al hombro, con lápiz y papel y la grabadora para empezar todo el día a grabar. Nosotros en particular, mi compañero y yo, hicimos un trabajo interesante y fue casi que conquistamos a El Barbas, alias El Barbas, que era uno de los jefes de uno de los bloques de las FARC, y el tipo fue uno de los que cuidó como a uno de los ex jefes de la guerrilla que habían matado. Entonces entramos el primer día a su campamento, hablamos con él, demoramos todo el día hablando con él, tomamos tinto, charlamos, nos reímos. Al día siguiente otra vez volvimos, hablamos con él todo el día, nos mostró el campamento, nos mostró a su esposa, a su sobrina. Al tercer día hicimos lo mismo. Al cuarto día yo le dije, ¿lo puedo grabar? Entonces el tipo me dijo, bueno, la verdad es que ya hemos hablado tanto,
charlemos. Me acuerdo mucho que llegó Salud Hernández y le dijo, no, yo necesito hablar con usted, y el man le dijo, olvídese, yo no voy a hablar con usted, yo sé perfectamente quién es usted y yo a usted no le voy a dar ninguna entrevista. O sea, el tipo terminó hablando solamente con nosotros. Sobre él fue que hicimos la mayoría de las historias que publicamos en ese viaje. María Esperanza, bueno, hace ese trabajo, se vincula a trabajos que tienen relación con el conflicto armado, ahora relación con el proceso de paz, y eso trae unas consecuencias pues nefastas para el país, y es que muchos periodistas y algunos políticos que han estado vinculados al acuerdo de paz han terminado perseguidos, chuzados o interceptados. El caso tuyo es uno de esos, y es que en las últimas revelaciones que hubo, se encontró que el nombre tuyo y el de varios periodistas y hasta estudiantes de periodismo hacen parte de lo que hoy llaman perfilar, que en pocas palabras son seguimientos e interceptaciones ilegales, ¿sí? Que utilizamos palabritas ahí como para ir escondiendo lo que es un delito en realidad. ¿Qué pasó ahí en el momento en que sabes que estás siendo perseguida y estás siendo chuzada por el Ejército de Colombia? Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. El tema de las chuzadas era algo que ya yo me venía imaginando. De hecho, con mi grupo de compañeros en el periódico, el fotógrafo y mi compañera Natalia y Alejandro Pino, pensábamos que era algo que podía ser real. Incluso utilizamos como una forma que uno tiene como para comprobar si el teléfono es chuzado, y a nadie más en la redacción le funcionaba, sino solo a nosotros tres. Entonces dijimos, bueno, sí, blanco es, gallina lo pone. Pero una cosa es suponerlo y otra cosa es confirmarlo. Fue un amigo el que por Instagram me mandó el link y me dijo, Mari, mira esto, no puede ser posible. Y yo le dije, ¿de qué me hablas? Y de repente me manda la foto en la que salgo, y yo miro la foto y le doy zoom y leo mi nombre, el lugar donde vivo, el periódico para donde trabajo, además de mi imagen vinculada con la del jefe guerrillero del ELN. Y ahí me puse a temblar y empecé a leer el artículo lo más rápido que pudiera hacerlo para saber de qué se trataba. Finalmente, bueno, leí la noticia, me puse a temblar, decidí escribirle a mi novio de una, le dije, me están chuzando, el ejército me está chuzando, y me dice, ¿cómo así? Por fortuna no te están inculpando de absolutamente nada, tú no has hecho nada mal, háblalo con tus jefes y luego me cuentas. Entonces decidí llamar a Alejandro. En ese momento le mandé el link, le dije, Alejo, ya yo leí el artículo, por favor léelo con calma. Están confirmando que hay 130 personas que están chuzando, entre esas hay una, soy yo. Hablan de un perfilamiento porque seguía en redes sociales a ese jefe guerrillero, pero pues sabemos que también por el tipo de trabajos que he hecho últimamente era muy probable que lo hicieran. Da un poco de rabia pensar en naturalizar. Bueno, esto luego escaló al gerente, hablamos con el gerente. Debo admitir que al día siguiente yo no me paré de la cama en todo el día. Por fortuna yo estuve aquí en esta cuarentena con mi mamá, y mi mamá todo el tiempo estuvo pendiente de que comiera, que tomara agua, que me hidratara, que estuviera bien. Yo no me paré en todo el día de la cama. Durante 3 noches no dormí. A la tercera noche ya yo estaba que enloquecía porque soñaba, o sea, intentaba como dormirme un rato y soñaba cosas horribles y me levantaba y ahí me quedaba despierta el resto de la madrugada. Mis jefes estaban súper preocupados, mis compañeros de trabajo, y ya luego hablé con una persona, una amiga, y me hizo caer en cuenta que esto también me mostraba que estaba haciendo un buen trabajo, que iba por buen camino, que mis investigaciones de cierta manera estaban incomodando al gobierno. Nosotros en noviembre del año pasado, un día antes de empezar el paro nacional, fuimos el medio de comunicación que liberó la charla con Pacho Santos y Claudia Blum, que eso fue un escándalo nacional ese día. Los medios de comunicación cambiaron su parrilla y empezaron a hablar de ese tema que fue muy importante. Y a raíz de esa noticia,
de eso que había pasado, también estábamos como preparados psicológicamente para lo que iba a suceder. Tanto así que en presidencia nosotros no nos dan una entrevista, no nos invitan a nada, nunca nos responden nada. Cancillería más o menos, ahí va como mejorando la cosa, pero también es un poco complicado. Entonces digamos que ya veníamos pensando en que eso era posible, pero el solo hecho de confirmar algo que teníamos pensado, eso a mí me descontroló. Cambié mi celular y cambié mi número de celular que había tenido durante muchísimos años, y ya cuando hice ese cambio me sentí mucho más tranquila porque entonces le di mi número únicamente como a mis conocidos, a mi familia, y el resto de gente que quisiera contactarse conmigo, que se contactara por correo o por mis redes sociales. Entonces eso me hizo estar también un poco más tranquila. María Esperanza, a raíz de eso, o incluso antes, ¿te has autocensurado en algún momento? Mira que es algo que he pensado mucho y no recordé como alguna vez que me haya autocensurado. Yo creo que hay situaciones que hacen que uno lo piense, o en cambiarle el enfoque, o sí, o en desviar el tema, pero yo creo que con todo lo que he aprendido, incluso desde esa formación del espacio, y ahí viene la importancia de la enseñanza de ese periódico, me enseñaron a mí a primero poner por encima la ética profesional, y después de que la ética esté por delante, siento que uno no debería tener temor de absolutamente nada. Pero cuando tú estés segura de que hiciste bien tu trabajo, que tienes las fuentes que son, que lo que estás diciendo es real, uno dice, vamos para adelante. ¿Sí? Esto no lo frena nadie. Y también he contado con la fortuna que en el medio de comunicación que estoy me dicen, vea, hermana, si le caigan 50 demandas, la estamos apoyando aquí 100% porque sabemos el compromiso que usted tiene con su trabajo. Entonces, afortunadamente me he sentido respaldada. Tenemos unos muy buenos abogados en Publimetro que nos han sacado de mil chicharrones con medio mundo que no se imaginan, y entonces eso hace que uno no se autocensure. Al contrario, ellos siempre intentan como darle apoyo a uno para que termine publicando ese tipo de cosas. Bueno, además recordemos que ella escribía la columna Juan Sin Miedo, entonces, ¿cuál No miedo va a tiene tener miedo. ya? No, Juan Sin Miedo era casi que, era una rima. Yo quisiera que cerráramos este buen diálogo que tuvimos el día de hoy con dos entregas de dos podcasts con algo positivo. Hicimos un tránsito por tu vida, nos reímos en unas buenas partes acá de lo que ha pasado, nos contaste cómo hiciste algunas investigaciones y nos contaste esta última parte que no debería pasar en un país democrático. Yo quisiera finalizar con una pregunta, María Esperanza, y es, después de toda esta experiencia, ¿eres feliz? ¿Te has sentido feliz en tu profesión? ¿Consideras que seguramente falta mucho por hacer porque eres joven, pero te sientes plena con tu profesión? Totalmente. Hoy más que nunca yo siento que voy por el mejor camino, que nunca antes había estado tan centrada, no tanto en lo que hago, sino en lo que quiero hacer. De hecho, esta cuarentena me ha servido muchísimo como para empezar a prepararme pensando en lo que quiero a futuro, que es un sueño que toda la vida he tenido y que por X razones he aplazado mucho tiempo, pero en ese momento dije, no lo vamos a aplazar más, ya están dadas todas las condiciones con todo eso que ha pasado para que eso sea posible, y ese tiene que ser el siguiente paso que hay que dar. Entonces Pero, sí, pero es mi laboral, profesión, ¿no? ¿O sentimental? sí, no, estoy Me hablando netamente preocupé. de lo laboral. No. Yo con esto que pasó no tanto de las chuzadas, sino de todos los temas que he desarrollado, al final me he dado cuenta que me han preparado muy bien físicamente, profesionalmente, psicológicamente. Pues ya pasé la etapa de la gastritis, de la migraña, del dolor en la muñeca, entonces hay que avanzar, hay que dar el siguiente paso. Jamás me he arrepentido de esa profesión y hoy más que nunca confirmo que ese es el camino. Bueno, pues eso nos agrada muchísimo. Seguramente vamos a tener otro podcast porque nos está diciendo ahí que va a ser algo muy importante y tenemos que tenerla acá.
Cuando lo quiera contar, que nosotros seamos los primeros, ¿listo? Al menos denos esa chiva, María Esperanza. Obviamente, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, fue genial, creo que a la gente le va a gustar muchísimo, y a Miguel y a Viviana están encantados, ellos no quieren que se acabe. Sí, no, este podcast, 2 entregas, 3 entregas. Bueno, yo creo que ya nos toca cerrar las entregas, o si no, estamos en cuarentena ya. Miguel, ¿qué más queda por decir? Pues muchas gracias a María por mostrarnos esa otra Colombia a través de los ojos de una periodista preparada por las manos del minuto y de la experiencia que da el ejercicio periodístico. No, hombre, a ustedes muchísimas gracias de verdad por permitirme este espacio. Nunca había hablado tanto de mí, carajo. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Y echada para Así es, María Esperanza. Hoy en Esfera Pública. Chao, María Esperanza, Miguel muchas Camacho, gracias, un abrazo Viviana Machado, grandísimo Arturo y Rojas. gracias por contarnos esta historia de novela. Hasta pronto. Mientras Chao, el mundo chao. gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.